Alzando el vuelo. Los flamingos en acción. Ucrania ataca refinerías. Rusia vende victorias. Y cumbre del sur global en China. ¿Hablamos? Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a Ver un Artist en un nuevo episodio de Hablamos. Hoy tenemos mucho que contar sobre la guerra en Ucrania. Lejos de estancarse, está entrando en una fase donde cada semana tenemos nuevas noticias. Una guerra cinética a la economía rusa. Tras las amenazas de Donald Trump de sanciones económicas a aquellos que comprasen petróleo ruso, resulta que 2 semanas después no ha pasado nada. E incluso el efecto ha sido el contrario. Donald Trump ha empujado a la India de Modi a los brazos de la China de Xi Jinping, como vamos a ver hoy. ¿Qué está pasando en este convulso mundo? Lo vamos a intentar analizar, empezando, como no, por la guerra de la propaganda, la guerra de la información, o mejor dicho, de la desinformación. Vamos a hablar de esa victoria inevitable que se está hablando todo el rato en redes sociales rusa. Vamos a ver también qué ha sucedido en los últimos días con los ataques cinéticos a las refinerías rusas. Vamos a ver la noticia del día, el debut del flamenco. Las bandadas de flamencos ya vuelan por el mar de Azov. Vamos a ver el primer ataque registrado de los flamingos. Y hoy mismo, ahora mismo, en pleno directo, hay noticias de explosiones y ataques por todo el territorio de la Crimea ocupada. Puede ser, según muchas fuentes, y lo voy a mostrar ahora en pantalla, un ataque de neptunos, flamingos y drones. Puede que haya ataques a instalaciones importantes. Ya ha habido noticias de ataques a radares ayer, de aeródromos también, y hoy la noticia es el ataque confirmado en territorio ruso de una bandada de flamencos. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Y vamos a ver qué está pasando en estas noticias que aparecen en los Telegram rusos de múltiples ataques en la Crimea ocupada. Vamos a ver y estamos atentos. Comenzamos un poco, ¿no? Con el tema de la victoria de Rusia. Es inevitable en cada tweet que anuncio o que trato un programa o que doy información de la guerra de Ucrania, siempre aparece alguno diciendo si Rusia ya venció, es inevitable la victoria. Y eso es parte del relato que se construye en Rusia y se difunde por el mundo entero. Vamos a intentar explicar en qué consiste ese relato y ver qué es real o no. Hace poco, Valery Gerasimov, el 30 de agosto, ayer, el jefe del Estado Mayor ruso salió a escena con un tono triunfalista diciendo que según él desde marzo Rusia ha conquistado 3.500 kilómetros cuadrados y 149 localidades, asegurando que controla casi el 100% de Lugansk, el 79% de Donetsk y 3/4 partes de Gerson y Zaporilla, y que incluso ya ocupa la mitad de Kupiansk. El mensaje era claro: la victoria rusa es inevitable y por lo tanto es absurdo seguir combatiendo y seguir apoyando a Ucrania y su resistencia. Lo que tiene que hacer el mundo es dar, por supuesto, la victoria rusa, y 3 años después, tras casi 2 años de conquistas inevitables del 1% del territorio ucraniano, declarar la victoria rusa. La realidad es que falta mucho para eso, porque lo que no se dan es los datos completamente correctos y tampoco el coste o el costo de cada metro o kilómetro cuadrado conquistado. Es verdad que Rusia no para de avanzar, pero a un coste que habría que ver si se puede prolongar en el tiempo.
Si se hiciese una verdadera guerra económica a Rusia, puede que no tendría medios para mandar más hombres, porque los voluntarios ya no aparecen, son todo ya gente que va por dinero. Lo veremos posteriormente. Según el ISW, un instituto estadounidense, Instituto de Estudios de la Guerra, dice que de los 3.500 realmente son 2.346 kilómetros cuadrados y en vez de 149 localidades se capturaron 130. Y en el caso de Kupiansk, en lugar de la mitad, los rusos apenas controlan un 6%. Y eso dando datos de ayer. Porque hoy hay noticias ucranianas de un contraataque en la zona de Kupiansk, en la que se puede ver la expulsión en la zona noroccidental, cerca de la localidad de Mirne y Sobolivka, de las tropas rusas. Por lo tanto, la ciudad de Kupiansk, tras 3 años casi de asedio, no ha caído todavía ni un 10% de su zona, digamos, urbana en manos rusas. Por tanto, de ese 50% que dice Rusia, falta todavía mucho, pero bueno, cada uno verifica los datos, a lo mejor hablando no de la localidad, sino del municipio, ¿no? del concejo, como decimos aquí en Asturias, ¿no? Pues tenemos esta guerra, ¿no? Esta guerra del relato. Rusia vence, es imparable y por lo tanto, ¿para qué ayudar a Ucrania? Estamos aumentando la agonía, ¿no? ¿Dónde quedó entonces la inevitabilidad, ¿no? En esa propaganda, las cifras infladas son una herramienta de guerra psicológica. Buscan minar la moral ucraniana y especialmente la europea. Y justo hablando de esto, von der Leyen está visitando la frontera polaca hoy mismo y también está visitando Bulgaria, exactamente una de las mayores fábricas de munición de proyectiles de Europa. Porque, por desgracia, hablaremos después también de que puede pasar a corto plazo según un general de 4 estrellas estadounidense, comandante en jefe del ejército estadounidense hasta el 2018. Aquí tenemos esta imagen que os quería mostrar de von der Leyen en la frontera de Bielorrusia con Polonia, dando el discurso, ¿no?, de la defensa, ¿no?, del territorio europeo. Sí, sí, es un Gladius, sí. Sí, sí. Hispaniense. Al lado de mi cayó Mario. eh, seguimos con el relato, ¿no? Lo importante, ¿no? Es decir, esta victoria imparable rusa, inevitable, no nos dicen a qué coste. Y aquí es cuando entra las cifras del ISW, hablando de cifras mortales, ¿no? En el 2024, según sus informes, murieron al menos 93.000 soldados rusos. En lo que llevamos del 2025, ya son más de 56.000. Por lo tanto, en apenas 20 meses se habla de 150.000 muertos, no de bajas. Al contrario que muchos canales prorrusos que hablan de bajas y muertos como si fuese lo mismo, ya 150.000 muertos en 27 meses es una cifra muy alta, porque hay que multiplicarlo por el número de heridos que causan baja permanente. Y ahí podemos rondar ese 1.100.000 que se está hablando siempre de bajas rusas. Pero una cosa son bajas y otros son muertos. Y ya muertos en estos últimos 2 años, casi 150.000, añadiendo los del primer año, nos va a llevar a unas cifras de más de 250.000 muertos rusos. En algo que iba a ser una operación especial, una victoria cierta y evidente. Vamos a seguir viendo otros puntos de interés. Si miramos el frente, vamos a ver el frente para mostrar que Rusia es cierto que avanza, pero a un paso lento. Ya nos fijamos en la zona de Kupiansk. Como el avance ruso en una especie de penetración
fina, ¿no? Es decir, en el arte militar esto no es una buena forma de penetrar un frente enemigo, es demasiado estrecho y largo, y Ucrania optó por acortarlo en vez de cortarlo completamente, como veremos que hizo en otro frente en el que Rusia avanzó donde pudo, como pudo y cuando pudo, que es la zona de Pokrovsk. Aquí en Kupiansk el avance ruso por la zona norte pudo poner en peligro, y esto es importante, y por eso yo creo que hubo la contraofensiva ucraniana, esta ruta de suministro que tenéis por aquí, perdona, espera. Esta ruta de suministro que veis aquí, que es la que, digamos, está abierta completamente. Lo voy a alargar más porque se ve mejor aquí. Aquí ves esta ruta de suministro, que es la que estuvo a punto de ser cortada por el avance ruso. Mientras que la otra ruta principal de la ciudad está también cortada hace tiempo, digamos, la autopista, al tomar los rusos la zona cercana a Senkove. ¿Qué pasa? Que si acercamos zoom por aquí hay muchas carreteritas que sirven también para que esta carretera siga suministrando aquí no se ve, pero hay más carreteras. En Google Earth se puede ver aquí. Mira, aquí tenemos una, por ejemplo. La podéis ver. Es una carretera secundaria que sirve para traer los suministros desde esta zona de Chekove. En vez de traerlos, digamos, dirección este, traerlos dirección sureste. Es decir, la ciudad todavía puede ser suministrada por dos carreteras principales que convergen en la zona sur de la ciudad, en la orilla occidental. Recordad que también la ciudad de Kupiansk se extiende en la orilla oriental que Rusia tampoco logró tomar. Acordaros que hubo una penetración ya hace unos meses en esta zona, en esta carretera que viene de los bosques, de Liman Persi, pero fue expulsado esa incursión y la que logró de alguna manera consolidarse es esta que estamos viendo, que fue ya parada, ¿no?, por parte de los ucranianos. Madre mía, aquí está uno que no sabe nada, 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 y además tiene bloqueado el teclado en mayúsculas. A ver, 2 millones de muertos implicaría casi 10 millones de bajas. No hay soldados ni hombres en edad militar en Ucrania para ese número de bajas. Hay que ser, no digo la palabra, pardillo para creerse esa cifra de 1,7 millones de muertos, porque el informe hablaba de bajas. Lo que pasa es que algunos youtubers prorrusos que solo buscan el clickbait y la paguita de Moscú hablaron de 1,7 millones de muertos, sabiendo que es falso ese dato. Es imposible que mueran 1,7 millones de soldados ucranianos, porque entonces Rusia es tan incapaz de tomar el territorio contra ¿quién? Si ya no quedan soldados en Ucrania. Es decir, Ucrania nunca tuvo 1,7 millones de soldados desplegados. Si murieron todos, Rusia es incapaz de tomar un territorio en el que no hay ni un soldado, porque están todos muertos. Madre mía. Hay que ser zote. Voy a decirlo así, directamente, zote. Creerte que murieron 2 millones de ucranianos y Rusia, tu gran Rusia, tu invencible ejército de Putin, es incapaz de tomar el territorio. Es que me tengo que reír. Me tengo que reír porque la verdad que no sé de dónde sacáis la información y cómo creéis esa gente que os dice un día eso, el día siguiente o el día anterior que hubo una bomba nuclear no radioactiva, el anterior os dice que cayó un ovni dirigido por Putin en Kiev. Y 5 días antes os dijo que cayó una bomba en un búnker matando a 30.000 franceses, perdonad, a 30 generales de la OTAN, y que murieron tantos franceses en Ucrania como en la guerra de Argelia. Y os lo creéis todo. Y todo esto siguen diciendo que el avión del 2014 de Malaysia Airlines lo derribó un ovni. Que lo derribó Ucrania. Que lo derribó Estados Unidos. Nunca
van a decir la verdad y lo seguís creyendo, ¿no? Pues bueno, seguimos con el tema, porque esto es increíble. ¿Cómo se pueden llegar a creer esto la gente? ¿Dónde si vemos un cambio, es en la... tenemos Kupiansk, ¿no? Ahí se frenó el avance. En la zona intermedia del río Skil no hay grandes cambios. Hubo un pequeño contraataque ucraniano al norte, en lo que sería el flanco de Termi. Y en el bosque de Siversk sigue igual que hace 2 semanas, no hay grandes cambios. La ciudad de Siversk está en la misma situación que hace ya un mes. Los intentos rusos no lograron nada. Y nos vamos aquí a Chasillar, en los que los grandes avances rusos siguen estancados como hace 2 meses. Hubo ese pequeño avance aquí en la zona sur, pero quedó nada, en nada, y sigue la ciudad de Chasillar sin caer completamente. No, no, que Estados Unidos... a ver, que Estados Unidos miente, claro que sí. Yo no estoy... A ver, en este canal, si alguien me dice que defiendo al gobierno estadounidense, creo que no vio ningún programa de los míos. Eh, a ver, media Ucrania es el 20%. Y para tu información, no, no escribas en mayúscula, no hace falta que grites, te voy a leer igual. El 20% no es el 50%, falta un 30%, matemáticas puras. Aparte, si descuentas de todo el territorio lo que ya tenía tomado antes de la guerra, pues te sale que ya solo tomó el 10%. Porque esto que está en otro color ya lo tenía previamente. Y después, desde noviembre del 2022, el dato está verificado en solamente un 1%. Por lo tanto, no tomó el 50%. Te falta mucho. Ucrania es más grande. Mira, es todo esto, ¿eh? A ver si te pasa lo mismo que a Donald Trump, que piensa que Crimea es del tamaño de Texas. Y ahí tenéis un problema, ¿eh? Geografía e historia. Importante, ¿sabes? Seguimos. Vamos a avanzar y tenemos el tema de las refinerías. Aquí es muy importante este tema porque ya os lo hablamos muchas veces y lo sabéis, la importancia que tiene la parte económica. Vimos hace ya 15 días atascos en las gasolineras de Rusia por falta de diésel debido a las sanciones cinéticas, como se está llamando, a los ataques que está haciendo Ucrania a las refinerías. En el último mes, más o menos, Ucrania destruyó o redujo la capacidad de refino de Rusia en un 17%. Esto está afectando a su mercado interno y a la exportación de diésel que hacía, ¿vale? Los datos, por ejemplo, hablan de ataques ayer a Krasnodar y Sirizan, con 2 refinerías en las que tiene una capacidad conjunta de más de 11 millones de toneladas de refino. Y también se habla en los últimos días de ataques a instalaciones en Ryazán, Volgogrado, Saratov y Novosaktivsk. Todo esto nos lleva a que hay una reducción de la capacidad de refino, una reducción no de lo que se dota al ejército, sino de lo que se dota a la población civil, y vimos ciertas colas y aumento de precios. Y lo más interesante es la respuesta por parte de Rusia, que consiste en lo que hablamos siempre. Cuando Ucrania hace un ataque estratégico, Rusia responde con un ataque de terror, atacando las ciudades ucranianas y matando civiles. En este caso vimos imágenes de la muerte de niños, también la muerte de civiles, si no recuerdo mal, unas 25 personas en un ataque. Y todo ello nos lleva a la típica reacción del Kremlin. Ante un ataque militar estratégico ucraniano, respondo matando civiles. Seguimos hablando de otros puntos. Tratamos el tema de ataques, ¿no? Y creo que hay que hablar hoy del ataque o el estreno de un arma que es el Flamingo,
ese misil o dron, porque según como a quien lo leas, lo llaman misil o lo llaman dron. Es el famoso Flamingo ucraniano, este misil un poco, bueno, vintage, ¿no? El sistema es bastante antiguo, parece una V1 de la Segunda Guerra Mundial. Es un misil de 5 metros de longitud, alcance 3.000 kilómetros y una carga de unos 1.000 kilos. Pues se había hablado de posibles usos de este misil, pero hasta hoy no se confirma o se verifica el uso real. Y aquí tenemos el primer lanzamiento de 3 flamingos, una pequeña manada o bandada de flamencos que salen desde la costa del Mar Negro y se lanzan hacia una localidad rusa en la orilla del Mar Azov que vamos a ver ahora mismo. La idea del flamingo, hay la teoría de que los primeros se pintaron de rosa por un error y se llaman así, pero también es interesante el hecho de que el flamingo es un ave, el flamenco, es un ave que vuela en manadas, en grandes manadas. Y la idea es que estos ataques nunca se van a hacer en solitario. Acabamos de ver un ataque triple que os lo voy a mostrar a una base, un pequeño acuartelamiento fronterizo ruso en la zona del Rostov, del Don. Aquí lo tenéis, en la localidad que os voy a mostrar ahora mismo en pantalla, Armiansk. Aquí podéis ver la localidad y aquí, justo en la frontera, tenemos un pequeño puesto en el que hay una pequeña dotación de, bueno, de guardia fronteriza, ¿no? De guarda costera, aduanera, que tiene varias embarcaciones tipo aero, aero, ay, espera, overcraft, ¿no? Aerodeslizadoras. Estoy buscando las fotos para poneroslas. Supuestamente se habla de que quedaron destruidas o dañadas 6 de ellas, este modelo Proyecto A20 Kibus, que es una embarcación overcraft pequeña con capacidad para creo que unos 6 pasajeros o más o menos. Vamos a ver la noticia para 8 soldados, 8 guardacosteros, ¿vale? En este caso tenemos que se ha informado del primer uso público y conocido de drones Flamingo. Digo drones Flamingo porque se utiliza el término o si queréis usar misil, ¿vale? Porque al final, como dijo el almirante Garat, la diferencia entre un misil y un dron, porque son no tripulados ambos, es el coste, ¿no? Se habla más de misil cuando son más caros y dron cuando es más barato. Aquí tenemos este ataque a un puesto avanzado del FSB y varios aerodeslizadores de patrulla. El ataque tuvo lugar la madrugada del 30 de agosto cuando una salva de misiles Flamingo impactaron objetivos al norte de Crimea. Hoy se publica un vídeo de lanzamiento del Flamingo contra objetivos en Crimea. Según informes, 6 aerodeslizadores de patrulla resultaron dañados y al menos un militar murió. No se ha revelado el tipo exacto de las embarcaciones impactadas. Sin embargo, se sabe que las unidades fronterizas del FSB en el norte de Crimea operan aerodeslizadores Kibus A8, con capacidad para transportar hasta 8 tropas, así como la clase AP-25 de mayor tamaño. Y bueno, aquí tenéis un poco, voy a buscaros el análisis, que hay varios vídeos. Un segundito, ¿eh? Hay varios vídeos en los que muestran los impactos en esa base.
Aquí tenéis la base que os mostré antes. Y aquí el impacto y el fuego en la base. Después es interesante que veáis esta publicación en la que el propio Zelensky habla de ataques en profundidad en Rusia y justo coincide con este anuncio, ¿no?, de ataques con drones y Neptunos y Flamingos en la zona de Crimea y también en otros lugares de los territorios ocupados y de Rusia. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero sí que es importante entender que el Flamingo, por su coste, no muy alto, leí por ahí 1000, pero me parece muy poco eso. Quiero confirmar el coste, a ver si lo encuentro un segundito. A ver si encuentro el precio, un segundito, estoy buscándolo. Con la fabricación que se dice de 1 al día y en noviembre puede llegar a producción a 7 diarios, puede convertirse en un arma interesante para esta guerra, digamos, de retaguardia. $1 billón. Frente a los 4 que puede costar un Tomahawk, que es un precio más barato. 1 millón. Claro, vi 1M y la cabeza me estaba liando, por eso mejor confirmar. 100.000 euros cada uno. Bueno, ahí 100.000 euros, mira, pues eso sería muy buen precio. Aunque otros hablan de 1 millón, ¿eh? Seguimos con más temas, porque hay muchos temas que tratar. Tengo que hablar de la parte política, que hay mucha geopolítica hoy también en juego. Nos vamos al Flamingo, lo tenemos ahí verificado su primer uso. Acordaros que podéis hacer preguntas en el cajetín. Nos vamos al tema importante, ¿no? De las tácticas rusas, ¿no? Al final vimos las tácticas rusas se basan ahora mismo en cada vez menor uso de blindados, más uso de infantería ligera y caballería motorizada. Vimos que había maniobras de ataques primero con 100, después fueron bajando a 50 en los últimos ataques. Se está hablando siempre de ataques en grupos de menos de 6 o 8 caballeros motorizados, ¿no? Jinetes en moto. Y en grupos de infantería de estos grupos de exploración, en menos de 3, 5 hombres que de forma dispersa y lenta avanzan escondiéndose y tomando las zonas grises, ¿no? Y lo que hacen con eso es consolidar una zona gris. Eso lo iremos analizando y creo que estaría interesante hacer un programa solo sobre las nuevas formas de combate que está empleando Rusia y Ucrania en esta guerra, en la que la zona gris es cada vez más grande. Primero se penetra, se infiltra y poco a poco se trata de consolidar. Eso, por ejemplo, lo pudimos ver que era el objetivo que tenía, por ejemplo, Rusia en la zona norte de Pokrovsk con este ataque de orejas de conejo, ¿no?, que dio lugar a un corte de esta carretera importante que, digamos, sirve de suministro a la zona de Kramatorsk, Dusivka, Konstantinivka. Pero Ucrania, en una operación en la que el cuerpo de ejército Azov, junto con unidades de asalto aéreo, lograron cortar las orejas y también cortar el cuello un poco al conejito, ¿no? Con esta ruptura que tenéis aquí, embolsando en la zona de Kucheriv Yar a tropas rusas que están siendo diezmadas por el fuego de drones y ataque de artillería ucraniano. Rusia intentó mandar tropas desde el sur para fortalecer esa penetración, pero el contraataque ucraniano y especialmente el fuego de artillería y de drones imposibilitó ese refuerzo, ¿no?
la idea es penetrar con pocas tropas e ir reforzando y tomando control, ¿no?, del territorio. Pero eso juega siempre ¿con qué? Con que Ucrania no tenga tiempo de enviar refuerzos y cortar la penetración antes de que haya un asentamiento fuerte de las tropas rusas. Por eso es muy importante siempre que haya un avance ruso en una zona que sea importante para Ucrania, si la penetración se hace de forma estrecha, como lo vimos aquí en Pokrovsk y lo vimos también en la zona de Kupiansk, Ucrania en un buen contraataque para el golpe. Otra cosa es en territorios más al sur, en la zona esta de Velika Novosibirsk, en la que Rusia avanza lentamente, pero todavía no logró casi penetrar de forma permanente en el territorio de Dnipro. Tenemos aquí varias infiltraciones que no lograron consolidarse, pero esto ya había sido noticia que se iba a intentar en mayo para el desfile de la Victoria y estamos a finales de agosto, ya casi septiembre, y todavía no lograron cruzar y consolidar una posición en Dnipro, en la zona, digamos, del frente de Pokrovsk. Sí, más al sur, en la zona de Velika Novosibirsk, hay ciertas penetraciones que van avanzando lentamente hasta llegar, digamos, a la zona de defensa ucraniana. Avanzan por campos inhabitados, sin localidades importantes, hasta que lleguen a esta zona del río Bobcha, en el que están las defensas principales ucranianas, en el juego de tres ríos que hacen una zona defensiva muy difícil de penetrar. Lo digo porque Rusia avanza bien en campo abierto al no importarle mucho las bajas, pero cuando encuentra una cierta resistencia, se para el avance. Lo podemos ver aquí, en la zona, perdonad, aquí, la zona cerca de Torex, al sur de Konstantinivka, en el que Rusia logró avanzar por un vacío, pero al llegar a la línea fortificada, en estas alturas, ya no logró avanzar. Y lleva aquí, por lo menos 3 meses, paralizado en su avance, sin llegar incluso a tomar estas pequeñas localidades de Shcherbinka, Katerinivka y Klebanvik durante al menos 3 meses. Lo digo porque no hay grandes avances en las zonas que Ucrania tiene buenas defensas. Sí es cierto que Rusia avanza, pero avanza en zonas como esta, en Velika Novosibirsk, hasta que llegue a la línea defensiva que la propia geografía nos da pistas. Si ponemos el mapa topográfico, podéis ver que avanza por lo llano, pero cuando se encuentra con una elevación como es esta que tiene aquí, su avance se paraliza. Y lo veremos que se va a paralizar completamente al llegar a esta línea y Ucrania logre tener tropas para defenderla. El problema es que hay ciertos problemas de rotaciones, que eso es cierto, no porque hayan muerto 2 millones de ucranianos, como dicen algunos, ¿no?, sino porque Ucrania tiene pocos soldados en el frente, eso es cierto. Y ahora vamos a Rusia, ¿no? Rusia puede soportar todos los meses reclutar 35.000 soldados y tener 30.000 bajas. Recuerdo, 30.000 bajas no significa 30.000 muertos, ¿vale? Aunque os cueste diferenciarlo. 30.000 bajas significa soldados que dejan de combatir. Y entonces es cuando entra el tema de la pregunta del millón. Rusia y su capacidad de refuerzo, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de ese tema, ¿no? Poco queda del ejército profesional ruso del comienzo de la guerra. Aparte, sigue heredando los problemas de la corrupción, que era una de las causas, ¿no?, que Rusia tuviese pocos soldados profesionales. La mayor parte de los contracti, aquellos que firmaban un contrato, renunciaban a la renovación y la gente que hacía el servicio militar, muy pocos se hacían soldados profesionales, pese a ser un país en el que el patriotismo está muy metido en sangre, las campañas de publicidad también, pero no lo lograban por el maltrato al soldado, la corrupción en el cuerpo, y todo esto nos lleva a que siga heredándose y la corrupción sigue existiendo
Y ya lo hablamos muchas veces aquí, que por 50.000 rublos, pues puede que te libres de participar, ¿no?, en la primera oleada, ¿no?, en la que te toque, ¿no? Muchos pobres desgraciados llegan al campo de batalla y nada más llegar se van a un asalto, mientras que otros se van librando, ¿no?, por suerte, o porque lograron caer bien al sargento de turno gracias a una pequeña recompensa, ¿no? Pues, ¿quién llena las filas rusas? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿quién es el que va a la guerra ahora mismo, ¿no? Pues el ejército ruso está compuesto por muchos perfiles, ¿no? Tiene oficiales y mandos que usan el rango como licencia para extorsionar a sus soldados y sobornos de hasta 3 millones de rublos para evitar el frente. Presos reclutados, hay 180.000 convictos, muchos de ellos por actos violentos que no lograron sobrevivir en los 6 meses que tenían digamos, de contrato, en el que si sobrevivían se les quitaba sus antecedentes penales y no volvían a la cárcel. También muchos de ellos fueron a la Wagner, acordaros de la Wagnerada en Bakhmut, más de 30.000 muertos reconocidos por el propio Prigozhin, que no cuentan como bajas del ejército, claro, hay que sumarlas. Tenemos también los movilizados en septiembre del 2022, 1 millón de hombres huyeron para no ser reclutados. Eso muestra también que pese al nacionalismo y al patriotismo, muchos rusos prefirieron huir cuando había rumores de que se iba a reclutar a 300.000 soldados. Una vez que se reclutó, bajó el miedo y algunos volvieron porque Putin se dio cuenta del peligro que tenía esa opción y apostó por favorecer el contrato, ¿no?, favorecer el voluntario, a cambio de un buen precio, de unos 20.000 o 30.000 dólares, dependiendo la región que reclute, ¿no? Y de hecho os conté en varios programas que hay luchas por los gobernadores de las regiones por reclutar. Entonces hay gente que está yendo al vecino, a la provincia vecina a reclutarse porque pagan más. Tenemos también a los contratistas que tienen una edad de hasta 65 años, la mayor parte de ellos con más de 40 años. No hay mucho miramiento en cuanto a enfermedades y escasa preparación militar. Y firman un contrato hasta el fin de la operación militar especial. También hubo nacionalistas y miembros de este grupo Rusich, ¿no?, que ya quedan poco de ellos, porque estos fueron voluntarios al comienzo de la guerra, y ahora quedan pocos ya de estos voluntarios que vengan nuevos, ¿no? Los que ya están combatiendo. Tienen migrantes extranjeros que, reclutados bajo amenaza de expulsión, prefieren ser contratados, a veces con un contrato que les dice que va a ser para trabajar en retaguardia, y aparecen de repente en primera línea combatiendo. También esto lo vimos en soldados mayores, gente de 60 años, que les decían que iban a hacer operaciones de logística y de repente, sin formación, aparecieron en primera línea de combate, porque no dieron su dinero a su jefe. Tenemos también disidentes políticos, delincuentes menores, que a cambio de ir al ejército no van a la cárcel. Es decir, tienen una opción de condena de cárcel o presidio militar. Esto no es nuevo. En la época española la palabra presidio venía de eso. Era una condena a participar, en vez de en una cárcel, a estar en una base como soldado de guarnición presidial. Y eso era algo que en España, en el norte de África, era muy habitual. Pero en pleno siglo XXI parece llamativo. Pues tenemos este problema que tiene Rusia, sigue reclutando, pero llegará un momento que ya no habrá gente que quiera ir a morir por 20.000 dólares o 30.000 o 40.000. El problema es que ya tendrá que, a algún momento, si se prolonga mucho esta guerra, volver a hacer un reclutamiento en las principales ciudades. Y eso va a tener el problema que tuvo en el 2022, cuando más de 1 millón de personas se marcharon. 1 millón de hombres y sus mujeres. Vamos ahora a una reflexión que creo que es importante,
que hace este hombre, Frederick Hotzek, un comandante en jefe del ejército estadounidense, jubilado en el 2018 y que sigue siendo asesor de la OTAN y tiene varios reflexiones sobre el tema, ¿no?, de qué está pasando en la guerra de Ucrania, ¿no? Si Estados Unidos, según él, si Estados Unidos reduce su apoyo a Ucrania, Rusia puede sentirse con las manos libres para atacar a la OTAN, por ejemplo, a Letonia, y China tomaría nota. La única solución es que Europa actúe como tercera superpotencia, según este militar estadounidense. No hace falta crear un Estado federal europeo, basta con coordinar recursos. La industria, la población, la tecnología y la disuasión nuclear europea superan con creces a las rusas. Bueno, la nuclear no, pero el hecho de tener ya una capacidad de respuesta hace que el arma nuclear no sea la opción. Mientras tanto, Rusia empuja en la zona gris a sabotajes en el Báltico, drones y misiles que caen en territorio polaco y rumano, que según algunos son pruebas para verificar, y según Hotzek, son formas de ver el grado de respuesta europeo a los ataques rusos. Tenemos también, según él, habla de que propone pensar incluso en un asedio a Moscú. Y aquí, que nadie se venga arriba, es estrangular el régimen golpeando refinerías, oleoductos y la economía energética que lo sostiene. Bueno, básicamente lo que está haciendo Ucrania, pero sin que se le limite por parte de Estados Unidos. Acordaros que ya hace meses Ucrania atacó refinerías y de repente paró. Y tras la cumbre de Alaska comienza de nuevo los ataques. Parece que alguien le dio órdenes de no seguir haciéndolo. Ahora tiene autorización para destruir más refinerías. Paco, muchos de los que se fueron, hay un decreto de Putin sancionando a las empresas que los contraten a su vuelta. Bueno, lógico, claro, sí, sí, tiene su lógica. Son parias, sí, sí. También defiende un Sky Shield sobre Ucrania, pero advierte de los riesgos. Este Sky Shield sería desde Polonia y, por ejemplo, Bulgaria, Rumanía y Hungría, si quisiera, hacer un paraguas antiaéreo que defendiese Ucrania, también, de los misiles, lanzándose los Patriot desde Europa. Dice, claro, que esto tiene un problema, digamos, en cuanto a la destrucción de un aerobuque o de un dron, que al final es una aeronave, ¿no?, rusa, y por tanto podría ser un acto hostil por parte o considerado así por parte de Rusia. Después, bueno, hay muchas señales, ¿no?, de no paz, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que en el Kremlin hay un rumor sobre Dmitry Kozak, que defendía explorar negociaciones. Ha sido apartado como jefe del comité de investigación. Es decir, tenía un cargo y... Espera, no, el cargo no era ese, perdonad, que me confundí con otro ruso. Espera, que os lo busco, ¿vale? Bueno, no lo encuentro, perdonad. Después, bueno, hay que recordar también que en Ucrania hubo un asesinato de un personaje muy importante, ¿no?, del 2014, del Euromaidán, que en extrañas circunstancias fue ejecutado en plena calle, 7 tiros, y su nombre era Andriy Parubi, que no hablamos de él. Cuando venga Anfisa nos explicará exactamente quién es. Se sabe que las cámaras grabaron a un repartidor de comida a domicilio en una bicicleta eléctrica y poco más de esa información. 8 disparos. Huye el asesino y ahora vamos a ver quién está detrás. Si alguien manejado desde Rusia, un agente encubierto del FSB, alguien que a cambio de dinero lo haya hecho, o ajustes de cuentas internas del nacionalismo ucraniano, quién sabe.
vamos a ir viéndolo. Anfisa, le voy a preguntar y que nos lo aclare si se sabe algo más. Y ahora, las preguntas vuestras que voy a intentar responder. Pero antes nos queda China. Hoy hay una gran cumbre en China. 20 países euroasiáticos se reúnen y tenemos una imagen que yo creo que va a pasar a la historia y que me la dicen hace un tiempo y puede que no me la creyese. Aquí tenemos a Modi, a Putin y a Xi Jinping juntos con las manos en símbolo de unión, ¿no? Esta cumbre en Pekín, yo creo que tiene que ser analizada por la Casa Blanca. Modi está aquí por la negociación mal llevada, esa presión que hizo Trump a Modi. Al poco tiempo ya os expliqué que había unos ciertos encuentros del ministro de Asuntos Exteriores chino y la India por el problema fronterizo y sobre todo por el problema del pantano, no me acuerdo del río Annapurna, creo que es Annapurna me parece, pero no estoy seguro, ¿vale? El río se me olvidó ahora mismo. Y tras la presión de las sanciones secundarias que Estados Unidos amenazó a la India por comprar combustible ruso, va y se produce este encuentro, esta reunión en China, en la que 20 líderes euroasiáticos se reúnen como una especie de sur global, ¿no? Porque no es el sur global, falta toda África y América, pero parece que en este momento la India opina, ¿no?, que está mejor cerca de China, su enemigo hasta hace poco, que con Estados Unidos y con Occidente. Vamos a ver cuál es la respuesta de Trump. ¿Qué hace Trump ahora mismo? ¿Seguirá apoyando a Putin de alguna manera? Porque ya hay muchas voces en Estados Unidos que no saben o no son capaces de explicar la política de Trump con Rusia. Y tras días desaparecido, que se hablaba de rumores extraños sobre él, a ver qué va a hacer ahora mismo Estados Unidos, ¿no?, con el tema de Modi, la India, la compra de diésel y el acercamiento a China y especialmente a Rusia en esta foto. Vamos a ver más noticias que tienen que ver con esta reunión o imágenes. Había imágenes, claro, al final siempre hay distintas teorías, ¿no?, sobre todo lo que está, digamos, pasando en el mundo, y en razón a la reunión se decía que había sido recibido muy distinto, ¿no? Por ejemplo, el líder de Azerbaiyán y el líder ruso en el aeropuerto. Voy a poner un vídeo que se ve el recibimiento de ambos. Y es verdad que así a simple vista no recibió igual a uno que a otro. Es decir, aquí tenemos el recibimiento arriba de Putin y abajo el del líder azerí. A bombo y platillo, nunca mejor dicho, al líder azerbaiyano, y al líder ruso más sobrio y sin tanto acto festivo. Puede ser una explicación que Putin ya va muchas veces a China y no se le haga tanto la pelota. Pero es verdad que es muy distinto el recibimiento. A lo mejor puede ser que los grupos folclóricos no actúen de día, solo actúen de noche. Después, sobre el tema de esta cumbre, voy a deciros algunas cosas que se están hablando, ¿no? En esta cumbre dijo algunas frases, ¿no?, que se dijeron. Modi le dijo así Jinping que India estaba comprometida a avanzar en nuestras relaciones sobre la base de la confianza mutua. Aquí os pongo ese vídeo, ese post-it, en el que Modi publica justamente eso. Tuvimos una fructífera reunión
con el presidente Xi Jinping en Tianjin, en el marco de la cumbre de la OCS. Analizamos el impulso positivo en las relaciones entre India y China desde nuestra última reunión en Kazán. Coincidimos en la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas y reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación basada en el respeto, el interés y la sensibilidad mutuos. Después, más frases que se pueden sacar de esta reunión hoy, mañana habrá más. Los intereses de los 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino por el bienestar de toda la humanidad, dijo Modi a Xi Jinping. Xi Jinping respondió: mientras se mantengan comprometidos con el objetivo de ser socios, no rivales, y de ofrecer oportunidades de desarrollo, no amenazas, las relaciones entre China e India prosperarán y avanzarán de manera estable, afirmó Xi Jinping. Hablan del orden mundial multipolar más justo, esto es la palabra de moda. Todo esto ayudará a modelar un orden mundial multipolar más justo, dijo Putin. Eso significa que puedes invadir a tu vecino y anexionarse su territorio en ese mundo multipolar, ¿no? Parece que, viniendo de Putin, hablar de mundo multipolar más justo significa que puedes anexionarte Ucrania o tu país vecino sin problema. No hay problema ninguno. Más. Estuvo también Erdogan, que hay que recordar que está en la OTAN. La participación a gran escala indica la creciente influencia de China y el atractivo de la OCS como plataforma para países no occidentales. Pekín, a través de la OCS, intentará proyectar influencia y señalar que Eurasia tiene sus propias instituciones y reglas de juego. Esto es muy importante. Aquí no es una cumbre entre iguales, no es una cumbre en la que Putin va como líder y se une con Xi Jinping. No, Xi Jinping es lo acabamos de oír, es el creador de la OCS y por tanto, el que manda y el que quiere sacar buen resultado, ¿no?, de esta organización de cooperación de Shanghái. Aquí os pongo en el mapa un poco los países que forman parte de esta organización de cooperación de Shanghái, que se había creado ya en el año 2021. Ahí tenéis los países que son miembros y los que son, digamos, invitados. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Pues vamos a ver cómo evoluciona y qué relaciones hay reales entre Xi Jinping y Modi y cómo se puede ver el futuro, ¿no?, de la zona euroasiática con estos dos países y el tercero en discordia o en concordia, que sería Rusia. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Pero lo que está claro es que estamos yendo hacia una polarización, más que una multipolarización. Esto es importante. Si hay alianzas de alguna manera, el mundo multipolar no se puede llamar multipolar, sino polar, bipolar. Unos países en torno al eje atlántico, pero hay que recordar que con Donald Trump y Vance poco va a quedar del eje atlántico, porque los europeos vamos a pensar o iremos a pensar que nos tenemos que defender nosotros mismos sin pensar en la ayuda estadounidense, al menos con este gobierno actual. Pues más cosas no tengo. Voy a vuestras preguntas y espero que pueda resolverlas. ¿Lo del asesinato del parlamentario ucraniano es parte de la purga interna del régimen de Kiev? No puedo decirte nada, no sé nada. No sé, no creo. Yo creo que puede ser algo mandado desde Rusia o algo desde los grupos más radicales del ultranacionalismo ucraniano, que a verlo haylo y puede ser eso también. Francisco, ¿los Taurus ya están en Ucrania? ¿Crees que veremos caer el puente de Kerch? A ver, los Taurus, que se sepan, yo no sé, yo nunca lo vi que estuviese. Pero estos flamingos pueden, en una buena bandada, destruir el puente. No tengo dudas, ¿eh? Rusia espera paciente a que el ejército ucraniano colapse. Por eso, a ver, qué mal escribimos. Por eso Zelensky insiste tanto en un alto el fuego, pero Putin nunca va a aceptar un alto el fuego. Bueno, a ver.
Rusia quiere un alto el fuego si le dan la razón. Es decir, quiere todo. Si le dan todo lo que quiere, afirma un alto el fuego. Ucrania, pues está a la defensiva. Ahora mismo tampoco creo que quiera un alto el fuego. El alto el fuego lo quiere porque presiona a Trump. Si Trump, en vez de presionar por alto el fuego, diese más armas a Ucrania, seguro que hablaremos de otra realidad muy distinta. Sí, sí, lo de Andrea Parubi, sí, sí, lo comenté, sí, sí. Sí, lo del Taurus 2NG lo vi, sí, sí, pero que yo sepa no está en Ucrania, ese Taurus nuevo. Sí, sí, lo vi la noticia, hace ya una semana, algo así, o más. Solo Rusia derriba aviones civiles. El vuelo 655 de Irán Air fue a Estados Unidos, 290 pasajeros. ¿Por qué solo resaltas lo que hace Rusia? No, no, sí, ya lo sé. Sí, lo sé. Pero la gran diferencia es que Rusia lo niega. O sea, a ver, ese avión cuando fue derribado por Estados Unidos y en el programa que hice sobre el vuelo 577, creo que era, espera, no quiero confundirme con el vuelo de Azerbaijan Airlines. Vuelo, espera, no me acuerdo cuál era, espera. Vuelo J8243, perdona. No se parecía a nada el vuelo. En este programa, en este programa sobre el vuelo J28243 derribado, expliqué el caso justo que estás comentando tú de Irán. No, no se oculta nada. Lo que lo niega es Rusia en el caso del Malaysian Airlines. Ya está. Sí. No, no veo nada. Sí, sí, el caso del Taurus, los más antiguos serían para eso, para destruir o para uso en maniobras, pero Alemania no los quiere entregar. Lo de Hiroshima y Nagasaki es peor que todo lo que haga Rusia. Bueno, claro que sí. Y también lo que hizo el austriaco. ¿Eso justifica lo que haga el siguiente? No. Pero bueno, dejadlo. Eh, siempre estáis a lo mismo. Francisco, ¿ya están los Taurus en Ucrania? Yo creo que no. ¿Cuál sería el porcentaje necesario de refinerías rusas destruidas por los ucranianos para vislumbrar un colapso del régimen ruso? ¿Un 50? A ver, ya un 20% es un daño importante, ¿eh? Hombre, si por algo logras en ese 50% sería muy fuerte. Pero yo creo que haría más daño a Ucrania atacando los puntos de extracción, es decir, los propios campos de extracción de petróleo y gas. Eso sería ya el bombazo. ¿Qué opinas del papel que podía tener el Eurocuerpo en el conflicto? Bueno, el Eurocuerpo yo creo que tendría el papel importante de defensa de la frontera común, en este caso la frontera oriental de la Unión Europea, y con eso evitaríamos una posible guerra, porque si hay una buena eh, muestra de fuerza, ¿no? Si tú tienes una capacidad de mostrar tu defensa y tu reacción, puede que no te ataque nadie. Y eso es muy importante. Si Europa tiene un euroejército en la frontera, nadie va a atacar. Otra cosa es que, bueno, creamos un euroejército, si nos atacan, lo agrupamos y a lo mejor lo mandamos. Entonces ya te atacaron. Venga, dilo, en este programa mentimos como bellacos. Ala, qué triste. Al, al final del summit en Washington con Putin y luego Zelensky quedó en la nada misma. No, no fue Putin no estuvo en Washington, fue en Alaska. Quedó en nada. Y de hecho, solo quedó en una cosa, que la amenaza de Trump de 2 semanas para imponer sanciones quedó en nada.
hubo el encuentro y ya no se volvió a hablar de esas dos semanas de sanciones. Y ahora vemos que pasa el tiempo y Trump no es capaz de imponer sanciones a Rusia. Y lo único que consiguió con sus amenazas es que ahora mismo tengamos a Modi en China. Que a lo mejor iba a ir igual, porque la India forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái desde hace tiempo, ¿vale? El problema es la foto esta, ¿no? Esta foto con Putin, Xi Jinping, ¿no? Esto es una foto que seguro Estados Unidos tiene que analizar y ver qué hay aquí. Y ver si es correcto su política con Ucrania y de acercamiento a Rusia. A ver, la idea que hablan dentro del movimiento MAGA, de Make America Great Again, que la están haciendo cada vez, yo creo, más pequeña, es que si Rusia se acerca a Estados Unidos, deja de ser un aliado de China. Pero, ¿cuál es el coste? Traicionar a Europa. Entonces, ¿qué prefieren? Que toda la Unión Europea, que es casi la segunda economía mundial, si se uniese, pase a un bando neutro en vez de estar en el grupo atlántico. Bueno, o sea, yo creo que no saben lo que están haciendo en Estados Unidos, lo digo así. Las purgas en el servicio de inteligencia, en la Agencia Nacional de Seguridad, están haciendo mucho daño al sentido común de Estados Unidos, desde mi punto de vista. La mejor y única garantía de seguridad para Ucrania es su ejército y sus misiles si empiezan a aparecer en el campo de batalla. Sí, estoy contigo. A la actual velocidad del avance ruso, ¿cuántos años tardaría en llegar a Kiev? Bueno, creo que se había calculado en unos 50 años. Pero bueno, la realidad es que si cae la mitad de Ucrania, la defensa ucraniana sería cada vez más débil y tardaría más en avanzar. Pero al ritmo que va, yo había leído 50 años. Recordar que en un año, en 3 años, en 1000 días, en 1100 días, tomaron solamente el 1%. A ese ritmo, hacer cálculos. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido este programa para saber qué ha pasado estos últimos días. Estuve un poco desconectado y quise hacer este programa de Hablamos para volver a conectar con los habituales del canal, con los suscriptores. Recordad que si os gusta el canal, deis a me gusta, dejéis un comentario y compartáis el canal y os suscribáis. Deis a esta campanita que aparece por ahí y os lleguen todas las notificaciones de Bellum Artis. También recordaros que está el canal de historia y justo dentro de muy poco, al acabar este programa, empiezo un programa especial sobre Alhucemas, ya que nadie lo recuerda, ya que no se conmemora a nivel oficial Alhucemas, pues aquí en Bellum Artis voy a hacer varios programas sobre el desembarco de Alhucemas, muy importante, ¿no?, en la historia militar, como una gran operación anfibia moderna, con el uso de aviones, carros de combate también, y todo ello, digamos, tras las lecciones de Galípoli, España y Francia hicieron un desembarco ahí en Alhucemas moderno, que hay que contar, aunque nadie lo quiera recordar ahora por cuestiones de política actual. En el canal Bellum Artis, Historia Militar. Os invito a buscar el canal si no lo conocéis, el canal de historia. Pues gracias a todos. Nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar, y hasta la próxima.